Bugambilia trinitaria o papelillo es una planta originaria de América del Sur, específicamente entre Perú y Brasil. La mayoría de personas usan esta planta para fines ornamentales, pero lo que muchas personas no saben es que esta planta se puede usar en infusión, siendo de gran ayuda para el sistema respiratorio, ayudando a expectorar, a bajar la fiebre, a la tos seca. Hay otros estudios que revelan que también puede ser de ayuda para la piel. Sé que este tema no tiene que ver del todo con agro, pero como está relacionado a plantas y sé que muchos no saben que la bugambilia se puede usar en infusión, es por eso que me gustó compartirles mi experiencia. Soy Andrea Naya y en este video te voy a enseñar a cómo preparar tu planta de bugambilia para hacerla en infusión. En mi caso coseché la bugambilia que está en mi ventana. Pueden cosechar cualquier tipo de bugambilia, pero tienen que tener en cuenta que la bugambilia que escojan va a ser del color que quieran su infusión. Hay bugambilias moradas, bugambilias rojas, bugambilias amarillas, rosadas, etc. Y bueno, hice la cosecha de esta rama que en unos momentos voy a pasarla a hacer en infusión. Les voy a explicar cómo. La verdad, diría que es la cosecha más fácil que he hecho en mi vida porque solo estiré la mano por la ventana. Entonces acá tenemos la rama. Para que no se confundan, más o menos es la distancia de un brazo por 2 litros de agua. Ahora pasamos a cortar las hojas. Si te va gustando el tutorial hasta ahora, te invito a que des like y que te suscribas al canal. Una vez que tenemos nuestras hojas ya cortadas, las pasamos a lavar. También lo que pueden hacer es guardar las hojas, las ponen al sol, un día las secan y pueden durar meses guardadas. De por sí estas hojas son bastante secas. Y por curiosidad les digo hojas y no pétalos. Hay gente que les dice pétalos, pero en realidad son un tipo de hojas modificadas. La flor es esta que ven acá. Esta que es muy pequeña y no tiene valor ornamental. Estas son hojas modificadas para ayudar a la polinización, para atraer polinizadores. Pero en sí no son pétalos. La flor es esta pequeñita. Y pasamos a lavarla. Eso con el fin de evitar impurezas que estén en la hoja antes de hervirla. Con ayuda de un colador pasamos a colar todas las hojas. Ponemos una olla a hervir con 2 litros de agua y pasamos a poner las hojas. Ponemos a hervir las hojas a fuego lento y vamos moviendo. Tapamos la olla, dejamos 2 minutos y volvemos a mover después. Después de 2 minutos levantamos y volvemos a mover. Como ven, las hojas ya han perdido bastante color, pero hay algunas otras que siguen con el color rojo. Tenemos que seguir moviendo. Como ven, las hojas ya han perdido bastante color, así que simplemente tapamos, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. En mi caso yo lo dejé que se enfríe como 2 horas, pero puedes tomarlo caliente, no hay problema. Acá lo estoy colando. Y tienen su infusión. Como ven, es un rojo muy intenso, así que pueden diluirlo con agua. Y miren, las hojas perdieron totalmente su pigmentación. Se convirtieron a verdes, de ser rojas a verdes. Y bueno, a la hora de preparar la infusión yo le pongo 2 limones por 2 litros. O sea, por litro un limón y le pones azúcar al gusto. Yo le pongo como 5 cucharadas en 2 litros. Y bueno, ahora ya saben cómo hacer una infusión de bugambilia de una manera súper fácil y rápida. Si les gustó el video los invito a que den like y que se suscriban, ya que de lo contrario el algoritmo de YouTube no les muestra los siguientes videos. Chao, gracias.